una maestría en gerencia pública, un doctorado en ciencias sociales, ha realizado estudios de postdoctorado en epistemología, en investigación, método y ciencia. También es egresada del programa de neuroeducadores certificados, cuenta con más de 15 años de experiencia académica en investigación y extensión universitaria en universidades públicas y privadas, es profesora universitaria, como les mencionaba, y además ha escrito una importante cantidad de trabajos de investigación en áreas como comportamiento humano, neurociencia aplicada y neuroeconomía. Este, pues sin más, este es un espacio que vamos a desarrollar durante una hora. La primera parte o la primera mitad de esa hora, o sea, la profesora Idana Rincón pues nos va a exponer algunas ideas generadoras y planteamientos que esperamos sean de su provecho. Y la segunda parte, pues quisiéramos desarrollar con una especie de conversatorio con ustedes en el cual ustedes puedan externar sus preguntas, sus dudas, inquietudes y aprovechar al máximo pues el espacio. Sin más, Idana, de nuevo reiterar el agradecimiento y pues quedamos a su disposición y con muchísimos deseos de escucharle. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Omar, y bueno, los presentes acá que se tomaron su tiempo y un espacio, ¿no? Para escuchar un poco sobre el arte de escribir y publicar, como le digo yo, porque efectivamente, bueno, es un arte, ¿no? Es todo un arte, es una dedicación, ¿no? De vida. Gracias por la referencia. Efectivamente, tengo poco más de 15 años trabajando la investigación. Desde mis 20 años prácticamente ya escribía, publicaba. Y pues bueno, esto me ha permitido ir conociendo cómo ha evolucionado también, ¿no? Todo lo que amerita los temas sobre la escritura, la investigación y por supuesto el publicar, sobre todo en revistas científicas, ¿no? Voy a comenzar un poco, aquí me estaba generando, ok, ahora sí. Esto es breve, un poco para asomarnos sobre el contexto latinoamericano que creo que es muy importante porque generalmente nos hemos encontrado con que la mayoría, digamos así, de las razones, porque no las considero excusa, por lo menos no quiero verlas como excusa, por las cuales algunos países de América Latina no tienen a nivel de los rankings internacional, digamos, una proyección, ¿no? A nivel cuantitativo de publicaciones, ¿no? Tanto de artículos científicos, incluso a nivel de literatura, de textos, ensayos, paper, ¿ok? No solamente publicaciones en revistas, sino a nivel general. Es decir, hay como cierta dificultad o no dificultad, pero sí quizás un poco como de desconocimiento, diría yo, sobre lo importante que es escribir, que es publicar, porque como decimos, todo aquello que se investiga o que nosotros hacemos como parte de nuestra labor, si no se publica, no existe. Hoy en día no existe. Entonces, una de las razones que generalmente en América Latina se da como esta debilidad para los docentes y los investigadores tiene que ver con las desigualdades regionales. Y aquí generalmente creo que para nadie es un secreto, la distribución a nivel de presupuestos, sobre todo en universidades públicas, en las privadas va a depender del objetivo también de la institución. Hemos conocido universidades privadas que tienen altísimos presupuestos, pero a veces no tienen tampoco como objetivo, como enfoque, la investigación en sus profesorados. Cosa lamentable, pero lo hemos visto. A nivel de las universidades o de las instituciones públicas, sí, generalmente es un tema de presupuesto y creo que, bueno, Costa Rica, que está atravesando casualmente por una circunstancia particular, probablemente, no me atrevo a asegurarlo, pero probablemente sea alguna de las razones. Pero poniendo de lado el presupuesto, cosa que yo tengo que decirlo, siento que no tiene nada que ver, excepto sean proyectos vinculados a la institución. No hay razones por las cuales nosotros no escribamos, no investiguemos, no publiquemos.
como investigadores independientes. De hecho, la gran mayoría, por no decir todas, las publicaciones o las investigaciones que yo he hecho ha sido simplemente por mera voluntad, mera curiosidad. Me pongo a leer, me pongo a escribir, las empiezo a enviar a revistas y obviamente pues si son aceptadas y son valoradas, se publican. Es decir, nunca he tenido una instancia, ni siquiera instituciones universitarias, fuentes de financiamiento que me permitan cubrir este, digamos, tiempo que uno le dedica, ¿no?, a la investigación y a las publicaciones. En el caso de las universidades estamos claros que debería estar concatenado incluso a proyectos de investigación, a las líneas de investigación de la universidad o de la institución y por supuesto todo lo que tiene que ver con la coordinación. Con respecto a la falta de recursos, generalmente colocamos como, aquí yo les voy a dar son tips, las redes internacionales. Esta fue una de las razones por la cual yo creé el Centro Internacional de Investigación y Estudios Especializados, el CIES, porque me permitió, ya que venía como desde el 2010, 2014 trabajando en las publicaciones y viendo que otros profesores de otros países consultaban mis papers y en los doctorados internacionales teníamos siempre los encuentros, les interesaba investigar conmigo. Esto permitió no solamente que yo asesorara a algunos profesores, sino a generar esta red que considero es importante. Si no tenemos los recursos, por decirlo así, con nuestras instituciones, hay otros docentes a nivel internacional, caso de Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, por decir los más cercanos, no sé si Costa Rica, no he visto mucho, pero que generalmente tiene incluso Venezuela, en su momento, tiene lo que son programas de incentivo y de estímulo para la investigación. Entonces, claro, esto para los profesores, más allá de ser una labor, se convierte también en un incentivo y esto genera pues que a nivel internacional se unan para poder, digamos, reforzar y hacer aún mucho más nutritiva, digamos así, la labor investigativa. Buscar redes internacionales con colaboraciones de universidades extranjeras, ¿ok? Docentes, sobre todo investigadores, obtener acceso, en este caso acceso a bases de datos que ellos incluso pueden ofrecer, porque en el caso hay universidades que no tienen quizás para las licencias de estas bases de datos y las podemos obtener con otras instituciones y por supuesto fortalecer la visibilidad global de los trabajos. Generalmente las revistas también buscan que haya como esa, digamos, interculturalidad entre la fusión de los autores o esa combinación de, digamos, de cultura sobre lo que se está investigando, porque bueno, decir sobre una investigación en neurociencia, sobre los avances que se están haciendo, digamos, en Asia con respecto a los que se están haciendo en Europa y dos investigadores de dos universidades puedan complementar esos hallazgos o esos resultados para las revistas, incluso para la misma investigación científica a nivel mundial, es bastante, digamos, más fidedigno, por lo menos le da un poco más de prestigio, ¿no? También tenemos un problema, yo no lo considero un problema, pero últimamente se ha convertido un poco en una limitación las restricciones al acceso de las revistas de alto impacto. Para nadie es un secreto que en los últimos, yo diría, 4 años, un poco 5 años, por lo menos que yo tengo noción de esto, muchas de las revistas que anteriormente conocíamos, que estaban en los rankings de WOS, de Simago, de Scopus, en Elsevier, no tenían los cargos de procesamiento de publicaciones, que llamamos APC, por las siglas en inglés. Entonces, claro, ahora tenemos revistas que, imagínense, para publicar el APC más bajo son unos 800, $900. Ni hablar de los euros, 2.000, 12.000. Entonces, es bastante para 4, 5 investigadores, digamos, independientes, o profesores quizás como nosotros, pagar una tasa tan elevada que de hecho no nos la de alguna forma ni siquiera a través de nuestro trabajo llegamos a ese, digamos, a esa suma, ¿no? Entonces, bueno, esto también se ha convertido, pero aquí lo interesante y es también una de las, digamos, de los objetivos que desde yo particularmente con el centro tengo, que no solamente es apoyar y asesorar a muchos investigadores para publicar en este tipo de revistas y así eso me ha permitido conocer la dinámica interna,
sino también propiciar y aprovechar ese contacto con los profesores para apoyar a otras revistas que están en proceso de indexación, que están en proceso de indización. Y de hecho hemos logrado en los últimos 10 años que aproximadamente más de 15 revistas, que por lo menos con las que yo he trabajado, están actualmente en rankings de Scopus. Entonces, creo que es importante y siempre les digo, aunque sea un objetivo de su investigación, hagamos un artículo para sumar una revista, porque creo que también es un proceso de fortalecer las revistas internas de las propias universidades. Yo me quedo asombrada acá en Costa Rica, como todas las universidades, no todas, pero la gran mayoría, sobre todo las públicas, fue la primera investigación que hice cuando llegué a Costa Rica. Tienen demasiadas revistas y hay algunas que simplemente publican 2 artículos, otras están como fuera de indexación, de periodo. Muchas no están indexadas ni siquiera en Latindex. Y yo digo, wow, o sea, cuando tanto que se puede hacer con las revistas. De hecho, yo estoy en un proyecto de tener mi propia revista, porque sabemos que en 2 años se puede lograr una indexación en Scopus. Pero sabemos también que esto amerita no solo tiempo, trabajo, sino también recursos, y ahí es donde yo digo, a veces no se sabe lo valioso que tienen las instituciones universitarias teniendo al menos la plataforma de una revista donde lo que basta es simplemente que los profesores escriban, o sea, investiguen, por lo menos que escriban y publiquen lo que están escribiendo, más allá de que esté incluso concatenado con líneas de investigación o proyectos de investigación. Lo importante es comenzar, ¿no? Como digo yo siempre. Otra de las limitaciones es el idioma. En Costa Rica no tanto, porque bueno, son dichosos de que la mayoría pues domina varios idiomas. Pero ya sabemos que incluso hoy en día las revistas exigen ya presentar por lo menos el resumen para efectos de citación en inglés, en portugués, en algunos casos el francés, que son como las lenguas, digamos, más comunes. Con la inteligencia artificial, pues tenemos una gran, digo yo, una gran herramienta que también le permite hoy en día a los muchos investigadores, si bien es cierto, no a ser tan perfeccionista, porque siempre con la inteligencia artificial hay que pulir, ¿no? La escritura y esa lectura, sobre todo a nivel de tecnicismo, del lenguaje que se esté utilizando en la investigación, pero por lo menos también apunta que los profesores puedan apoyarse. De hecho, yo inicié con estas herramientas a escribir en inglés algunos artículos y efectivamente me fue bien con las revistas donde fueron publicadas, es decir, algunos que otros detalles mínimos de semántica, de gramática, pero de verdad que es un apoyo bastante importante. Además que las mismas instituciones también, bueno, deben tener sus equipos o expertos que les pueden ayudar en la traducción. Otras instituciones tienen también, digamos, las coordinaciones, las que se encargan de esta traducción. Incluso muchos también tienen lo que se encargan para la maquetación, la adaptación de los papers a las normas de la revista, cuando los profesores efectivamente por una excesiva carga laboral, por decirlo así, no tienen como este tiempo. Entonces, como es de interés para la institución, apoyan con estas personas que precisamente pues trabajan y se dedican y les pagan efectivamente porque es parte de su trabajo o de su salario por apoyar a estos profesores en este tipo de herramientas que se necesita, o si es la parte de adaptación de Dentro de los tips, bueno, aquí fíjense, lo importante es trabajar con traductores especializados, si se tienen los centros de idiomas de las instituciones o simplemente, bueno, hoy en día tenemos muchas herramientas, diría yo, maravillosas de inteligencia artificial que pueden apoyar. Por lo menos en papers breves, cortos, suele ser más efectivo y que hoy en día también las revistas buscan ya lo minimalista, como digo yo, ¿no? A nivel de publicación. La presión por publicar versus la calidad de la investigación. Esta es otra de las, digamos, veríamos en Latinoamérica uno de los retos retos no, como debilidades que se ha venido viendo, sobre todo en algunos países donde las instituciones ahora le exigen a los docentes que tienen que publicar una serie de cantidad, porque si no los sacan del escalón en el que están o simplemente les bajan el salario o no mantienen en el perfil
donde le corresponde la parte de investigación, no tienen la licencia o la categoría de investigador en su país. Entonces, bueno, aquí nos hemos encontrado también en el hecho de que a veces simplemente por publicar, y como hay muchas revistas predadoras, lo vamos a ver más adelante, lamentablemente, bueno, tienen los recursos para pagar, pagan, publican, pero no necesariamente lo que se publique es un buen artículo. Esto no es que esté mal, lograron el objetivo de la publicación, pero el otro tema, como les digo yo a los profesores, es, ok, si lo que usted escribe no lo publica, no existe, pero si no lo citan, tampoco existe. Entonces, el otro tema es que más allá de pagar del tiempo, de los recursos y exponerse a una investigación publicada en una revista de alto impacto, que uno ve la calidad y tenemos infinidad, porque en eso hemos investigado, sobre todo hasta en errores sencillos de cómo escribir un título, hasta el resumen, nos hemos encontrado con cosas asombrosas que a nivel de doctorado uno dice, ¿cómo se permite eso? Bueno, pasa que a veces incluso eso deja, más allá de que esté en una revista bien rankeada, creo que deja un mal visto a los autores de esa investigación. Entonces creo que esto también hay que tenerlo en cuenta porque no es escribir y publicar por publicar. No, es simplemente como, bueno, pienso yo, es lo que yo he hecho, incluso a nivel de mis posgrados, los trabajos de investigación, los proyectos que hacemos, si efectivamente ya fueron revisados y calificados por los profesores y los comités académicos de las instituciones y tuvieron una calificación positiva y nos recomiendan la publicación, lo trabajamos a nivel de artículos para publicarlo. Y la gran mayoría es así como, por lo menos yo, lo he ido publicando. Incluso es como un tema para que no se pierda el trabajo que hacemos mientras estamos dando clases, que incluso surgen muchos temas interesantes, mientras estamos en congresos, en cursos, problemáticas que escuchamos que, por ejemplo, pueden llamarnos la atención y uno apunta y voy a investigar sobre esto, ¿ok? Y esa parte de nuestra labor, escribirlo, nos puede llevar también por el camino de publicar en muchas revistas también donde se pueden publicar, por ejemplo, ensayos, ¿no? Priorizar la calidad y relevancia de la investigación sobre la cantidad de artículos, vale más tener 1, 2 artículos al año publicados, pero que sean citados y sean de calidad, a tener 10 artículos y que no tengan ni una cita en Google Scholar, que suele pasar también, ¿no? Pero ahí hay un tema de publicidad que hoy en día también se está tocando mucho. Las revistas predadoras, como lo estábamos comentando anteriormente, es lo que permite o ha permitido un poco que hoy en día veamos tanto en Internet información. Hay una, yo le digo, una indigestión de información o de desinformación, porque a veces, ojo, tenemos que estar también claros que no todo lo que está publicado en Internet es investigación o incluso más allá de investigación es conocimiento. Entonces, esto también hay que ser bastante cuidadoso, diría yo, muy riguroso al momento de seleccionar, por supuesto, incluso las mejores revistas, ¿ok? Porque el tema de por los pagos y altísimos pagos o los costos de procesamiento, el APC en las revistas a veces se pasa por alto los procesos, digamos, de calidad estandarizados de revisiones de pares, ¿no? De árbitros. Y esto hace que quizás el artículo o la investigación pues no sea del nivel que ameritaría. Es importante ser selectivo con las revistas donde publicamos, incluso las que leemos o las que buscamos nosotros para citar otras investigaciones, verificar la calidad y la legitimidad de revistas utilizando herramientas como el Directorio de Revistas de Acceso Abierto, el DOA, que muchos lo conocen, o el índice Scopus WOS, son entre algunos, por supuesto también Google Scholar, hay varias herramientas que siempre nos permiten saber si la revista no está incluso, a veces ya se han denunciado muchos, digamos, plagios de revistas, ¿no? Es decir, colocan como si fuera la revista y no lo es. Entonces, para eso está todo lo que son los códigos, los indexadores o los indexadores que están en enlace directo a las plataformas, que también permite pues saber cuando una revista es la correcta, por decirlo así.
Bien, con respecto a cómo aprovechar el procesamiento o en este caso la difusión de los artículos ahora en el marco de lo que es la ciencia abierta, ¿no? Esto ha cambiado mucho. Yo recuerdo anteriormente todo era sobre el proceso de revistas impresas, los change o los cambios, incluso había que estar inscrito en esas bases de datos, pagar para que los profesores pudieran acceder o los estudiantes. Hoy en día, bueno, todo está en internet, todo está en la nube, por decirlo, no todo, pero sí la gran mayoría. Y esto también creo que hay que valorarlo, ¿no? Por lo menos en la medida de lo posible. Aprovechar los repositorios de acceso abierto, que incluso aquí en Costa Rica todas las universidades, por lo menos las públicas, he visto, tienen esta disponibilidad para los docentes, pero además de eso, por ejemplo, repositorios como Zenodo, ResearchGate, que son como algunos de los que nosotros pudiésemos utilizar en caso de que no estuviésemos publicando en revistas científicas, nos permiten precisamente y son también herramientas digamos, seria. Eso no significa que todo lo que encontremos allí, vuelvo y repito, sea una investigación rigurosa, de calidad, y eso parte del investigador, verificarlo. ¿Ok? Pero pasa lo mismo en las mejores revistas científicas, pero es un recurso que podemos utilizar para promocionar o publicar nuestros trabajos. De hecho, hay varias plataformas, ahorita estamos trabajando con una, Keio se llama, donde ustedes pueden publicar, pasa por todo un proceso de revisión de arbitraje, se puede publicar bajo la modalidad preprint o publicar. Tiene un costo la suscripción mensual, prácticamente no es tan costoso. Y lo bueno también es que hay muchos otros autores de otras universidades que pueden hacer retroalimentación a sus artículos, incluso de los que están en formato preprint. A veces hay editores que si ven que un artículo es muy bueno, pues lo toma o contacta con el autor para ofrecerle publicarlo en la revista. Por eso ellos dan la opción de el preprint para que, bueno, sí se puede publicar en una revista Scopus, no genere el conflicto de doble publicación. Aquí no estoy viendo, ok, bien, tenemos acá, me disculpan que estoy moviendo esta barrita. Ok, todo lo que tiene que ver con la ciencia abierta, bueno, promueve todos los datos, resultados de la investigación. Siempre hago el énfasis, hay que revisar que verdaderamente sea una buena investigación. No todo lo que está en internet, ni en las revistas científicas, eso ha sido parte de años de estudios que hemos venido haciendo. Son resultados, a veces no hay congruencia con la metodología, entonces siempre hay como esa debilidad en algunos, no voy a decir que todas, pero el hecho de que una publicación, un artículo esté en una revista muy prestigiosa no siempre le da, digamos, el nivel, ¿no? Hay que ser bastante también cauteloso con él. Hoy en día las redes sociales, bueno, como dicen en la publicidad, llegaron para quedarse y las revistas ahora no escapan de ellas. De hecho, las mismas revistas se encargan